En nuestra emisión número 57 de Lo Marginal en el Centro, hablaremos de la conquista, de la derrota de los mexicas a mano de los expedicionarios peninsulares en alianza con otros grupos indígenas mesoamericanos para la toma de Tenochtitlan, el sitio de Tenochtitlan, la toma de Tenochtitlan en 1521. Este acontecimiento me parece que ha sido el mito fundacional de la cultura y de la sociedad mexicana, el origen, diría Edmundo Gorman, del trauma histórico que pervive en el relato, que pervive en la ontología del ser mexicano y en las rutas hacia el futuro como país o como comunidad. Para nuestra discusión están con nosotros dos historiadores, Abentofail Pérez Orona, licenciado en Historia y maestro en Filosofía Política por la UNAM. Hola Abentofail, muchas gracias que aceptes nuestra invitación. Hola Aquiles, muchas gracias a ustedes por invitarme. También está con nosotros Anaximandro Pérez, licenciado en Historia también por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorante de la Escuela Superior de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia. La historia me parece que es una disciplina que frecuentemente tiene un uso político, aunque en estricto sentido, me parece que todas las ciencias, las artes, las prácticas humanas tienen un carácter de clase. Ni las ciencias exactas están exentas de ser instrumentalizadas por el poder. Recordemos, por ejemplo, el uso bélico de los avances químicos durante la Primera Guerra Mundial o la tecnología que también usaron o pusieron los científicos del nazismo a disposición de ese régimen. Sin embargo, la historia tiene una particularidad y es que muchas veces sirve para legitimar regímenes políticos. De esta forma, los acontecimientos pasados muchas veces sirven para trazar una línea continua pero artificial y son tomados y elevados estos acontecimientos a la categoría de mitos, de una narrativa fundacional, pero aquellos acontecimientos que niegan el vínculo del pasado con el presente y que revelan el carácter de clase para los que son instrumentalizados, son muchas veces escondidos bajo la alfombra para que nadie se atreva a buscar o a buscar en ellos. Para interpretar otra perspectiva del presente y del futuro. Esto ha sucedido en gran medida con el relato histórico oficialista de la conquista, a mi parecer. Ese acontecimiento ha sido leído y releído bajo distintos gobiernos de infinitas maneras. Ha sido leído, por ejemplo, como encuentro de dos mundos, como necesidad histórica, como expoliación, hurto, saqueo y genocidio por parte de Occidente, como el triunfo de la civilización occidental sobre la barbarie. Hay un abanico de interpretaciones que omiten consciente o inconscientemente los testimonios, las fuentes o los acontecimientos mismos para dar por válida lo que les resulta útil de la historia. El pasado, sin embargo, no está enterrado para siempre. La historia no es lo que nos pasó, sino muchas veces lo que nos constituye. Quisiera comenzar entonces contigo, Anaximandro. ¿Por qué es importante hablar sobre la conquista en 2021, 500 años después? Hola Aquiles, en primer lugar muchas gracias por la invitación a este programa, muy interesante. Y bueno, en términos generales yo puedo decir que es importante hablar de la conquista por dos razones. En primer lugar, porque se trata de un proceso formativo de la sociedad mexicana muy importante. Ahí, por ejemplo, nació nuestra religión católica de hoy y prácticamente todos los elementos culturales que compartimos los mexicanos hoy en día. Y sobre todo,
sobre todo estos elementos, son muy mal conocidos por las mayorías. Entonces, por eso es importante, porque las mayorías no lo conocen, las mayorías deben conocer de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van. Este mal conocimiento de la conquista hace que el pueblo piense que es indispensable para México que, por ejemplo, el rey de España nos pida perdón, pero esto es falso. Esto es falso porque si el rey de España nos pide perdón o no, a México y a los mexicanos no nos pasa prácticamente nada, ni ganamos prácticamente nada con el perdón del rey de España. En ese sentido es necesario que el pueblo de México conozca los elementos de su historia para saber de qué se le está hablando cuando se le habla de cosas así. En segundo lugar, desde un punto de vista un poco más académico, considero que es necesario hablar de la conquista porque no se ha dicho la verdad completa de la conquista. Ni siquiera, es imposible pues dar una verdad completa de la conquista, pero no se ha tendido hacia una verdad completa. Entonces, la versión que tenemos hoy es prácticamente la versión que nos han dejado los cronistas españoles, la misma versión de Hernán Cortés, una versión en la que triunfan un puñado de españoles en contra de un imperio que tenía miles de personas armadas para defenderlo. Entonces, falta considerar para tener un buen conocimiento de la historia y ese conocimiento después llevarlo al pueblo mexicano, falta considerar todas las condiciones que rodearon la conquista para tener una imagen realmente completa de lo que pasó. Te plantearía lo mismo, Aventofail. ¿Por qué es importante seguir hablando de la conquista en 2021 si la cuestión parece bastante lejana? ¿Este es un asunto de melancolía, de resentimiento? ¿O por qué es importante traer de nuevo a la palestra política un acontecimiento tan lejano? Bueno, muchas gracias. Yo creo que tenemos que ir un poco más al fondo del asunto, más allá de las interpretaciones que en este momento se puedan hacer sobre los sujetos históricos en concreto, cuál fue el papel que jugó cada uno de los que en ese momento participaron y cómo se les debe valorar en estas circunstancias. Es preciso entender la conquista como parte de un proceso. La historia no funciona a través de ciclos, la historia no funciona a través de etapas, la historia funciona a través de momentos. A través de momentos todos imbuidos en un proceso general. Por lo tanto, si nosotros queremos reconocer nuestra realidad actual, tenemos que ir a la historia, porque somos producto de lo que fuimos y uno nunca deja de ser lo que fue. Eso es un elemento necesario para considerar por qué entrar al conocimiento de la historia, por qué escudriñar en los acontecimientos del pasado. Y en ese sentido, yo creo que la conquista es uno de los momentos más significativos de conformación de lo que somos ahora. La conquista debe estudiarse por el papel que juega en el México actual, por la determinación que existe de lo que sucedió a lo que somos ahora. Y quiero centrarme en una razón, en un elemento particular. Nosotros vivimos actualmente en un sistema económico que ha creado desigualdades, que ha creado injusticias a veces inimaginables, pero este sistema económico fue a su vez determinado por lo que sucedió anteriormente, no surgió de la nada, no surgió por casualidad. La conquista es producto de la acumulación originaria. La conquista fue el momento en el que el capitalismo estaba consolidándose o naciendo con forma, hegemonizándose en Occidente, y tuvo como consecuencia, implicaba también la destrucción de pueblos que no querían, no podían someterse a este sistema económico. Obviamente en América no se conocía el capitalismo, obviamente en México no se sabía absolutamente de cómo se estaba creando, consolidando el sistema económico en Occidente, particularmente en España. A pesar de eso, forma parte de este mismo proceso, inconscientemente forma parte de este proceso. Y lo que sucedió entonces fue que los españoles llegaron a México, como llegaron a los demás pueblos de América, a arrebatar la riqueza de todos los pueblos que antes vivían de ella y vivían con relativa satisfacción. Es la acumulación originaria, es el despojo a sangre y fuego
de los viejos, de los originales propietarios de la tierra, y automáticamente es la separación de estos medios de producción que estaban en manos de sus propietarios originales y la liberación en términos económicos, una liberación entrecomillada de esa propiedad que dio producto al nacimiento de una nueva clase en México, de una clase completamente desposeída, de una clase que no tenía ya las herramientas, los medios para poder obtener su propia riqueza, y que a partir de entonces este modelo se fue perpetuando. Este modelo se fue cambiando de forma, pero en esencia se mantiene. Entonces, si queremos saber y reconocer las condiciones actuales de nuestro país, tenemos que regresar al pasado. Tenemos que regresar al pasado para ver dónde surge el fenómeno, cómo se manifiesta el problema original que nos tiene como nos tiene actualmente. Por un lado, esa es la necesidad que veo yo de regresar a la conquista, y en segundo lugar, también como una forma necesaria, entender nuestro periodo, nuestro proceso en su totalidad, para saber cómo transformar la realidad. Es decir, saber por qué estamos como estamos y al mismo tiempo qué elementos vamos a tomar para transformar esta realidad. Eso es muy importante para el pueblo mexicano, para todos los pueblos, conocer la historia que les da lugar a lo que son actualmente, porque de una manera u otra no se va a poder cambiar la realidad actual si no se empieza estudiando las raíces que determinaron lo que somos actualmente. Sí, hay que, como mencionaban anteriormente, escudriñar en el pasado las razones por las cuales estamos constituidos de distinta forma. Hay una disputa, como ya lo mencionaba anteriormente, entre distintas visiones sobre la conquista. Creo que la visión colonialista es la más recurrente, esa de la que hablaba Anaximandro hace rato un poco. Hernán Cortés, al mando de unos pocos cientos de españoles, derrotó al imperio mexica. Sin embargo, paradójicamente, bueno, en realidad no sorprende a nadie, esa tradición la inició sorpresivamente el propio Hernán Cortés en las cartas de relación. La imagen providencialista del gran estratega militar, el súbdito leal que ha permanecido en el imaginario colectivo, pues es invención de Hernán Cortés, elaborada por él mismo. Esta interpretación, sin embargo, se mantiene vigente en muchos sentidos, incluso se reproduce acríticamente en los libros de texto gratuito que el Estado mexicano reparte. Frente a esta visión colonialista, me parece que se han también intentado se han antepuesto otras interpretaciones más objetivas, más veraces y que tienen repercusiones distintas. Pero yo te preguntaría, Anaximandro, ¿cuánto de verdad hay en este relato mitológico y cuáles son los principales mitos que se han construido en torno a la conquista? Bueno, este relato mitológico, como tú decías, ha nacido precisamente de los conquistadores, y nació porque los conquistadores lo que querían hacer cuando escribían sus crónicas, lo que querían hacer era decir qué habían hecho ellos para tener la riqueza que se habían apropiado en el reino, para tener legitimidad. Eso se lo decían al rey, y el rey lo aceptaba y solo les pedía un quinto de la riqueza que obtuvieran para poder ejercer su poder sobre el reino conquistado. Esta versión, entonces, la versión que se tiene de estos conquistadores, es una versión gloriosa, en la que el conquistador es un superhombre que ha derrotado a muchos miles de indígenas, y gracias a esa conquista se ha apropiado su riqueza, y es legítima pues su apropiación de la riqueza. Hay un libro muy interesante que se llama precisamente Los 7 mitos de la conquista de México, de la conquista de América más bien me parece, de un autor norteamericano que se llama Matthew Restall, y en este libro se desmontan varios mitos de la conquista. Es interesante el libro porque Restall da suficientes elementos para poder desmontar con varias cosas que rodearon a esas crónicas, desmontar los elementos que dan las propias crónicas. Por ejemplo,
está el mito de que la conquista terminó en 1521. Eso es falso, definitivamente. La conquista no terminó en 1521. En 1521 solo cayó Tenochtitlan. Pero faltaban los tarascos, faltaban los mayas, faltaban los indígenas del norte. Hubo muchos otros que no fueron dominados en ese momento. Y los indígenas cayeron dominados ya prácticamente hasta el siglo XX. O sea, la conquista real de México no terminó sino hasta el siglo XX. Ese es uno de los mitos, por ejemplo. Otro de los mitos es que los indios pensaban que eran dioses los españoles. Y eso también es falso, porque los indígenas, si hubieran pensado que se enfrentaban a dioses, no les habrían hecho la guerra, porque eran dioses. No le haces la guerra a un dios, es evidente que te va a derrotar. Entonces, ese mito también es falso, y es un mito que también crearon los españoles. Por ejemplo, ¿qué otro mito? El más significativo, que la conquista la hicieron justamente, como decías, un puñado de hombres liderados por un personaje muy inteligente que era Hernán Cortés. Eso también es falso. Y además este mito se ha creado en torno al hombre blanco. O sea, es el hombre blanco el que dominó al indígena. Y eso es falso. En las fuerzas de Hernán Cortés que llegaron de Occidente venían negros y venían indígenas del Caribe. O sea, en principio los mismos hombres de Hernán Cortés no eran propiamente blancos, era una mezcla muy, muy grande de etnias. Y ya que llegan aquí, se dan cuenta de que no pueden hacer nada prácticamente contra los indígenas porque son ejércitos muy numerosos, que saben pelear realmente, que están bien armados, no pueden hacer nada contra ellos. Lo que pueden hacer en todo caso es aliarse con indígenas que estén inconformes con otros indígenas. En este caso, por ejemplo, están los tlaxcaltecas, que salían con ellos porque se querían quitar el dominio de Tenochtitlan, y los huejotzingos también, por ejemplo, salían con los españoles. Entonces, la conquista real no la hicieron 700 hombres contra miles de mexicas que estaban armados, sino que fue, en términos generales, el ejército que lideraba Hernán Cortés fue constituido por los propios indígenas. La conquista la hicieron los indígenas. De hecho, Matthew Restal dice que las condiciones en que se encontraba Mesoamérica, que es a donde llegó Hernán Cortés, eran condiciones de guerra interna. De manera que en esa guerra interna entre diferentes etnias, entre diferentes pueblos, el pueblo atacado se iba a aliar justamente en la primera oportunidad de un aliado, se iba a aliar con ese aliado para derrotar a su enemigo. Llega Cortés en esa situación y los pueblos que son atacados por el imperio mexica salían con él y se aprovechan de esa alianza los pueblos para poder atacar a los mexicas. En ese sentido, desde un punto de vista de los indígenas que apoyaron a Hernán Cortés, ellos simplemente utilizaron a los españoles para deshacerse de sus enemigos. No es que hayan traicionado, como se cree, por ejemplo, que los tlaxcaltecas traicionaron a los mexicas, no. Ellos simplemente atacaron a un enemigo que los tenía sometidos, que era el enemigo mexica. Ese es el mito más significativo, pero como ese hay muchos otros que se crean en esta narrativa en la que el conquistador es el principal personaje de la conquista. Recientes estadísticas, digamos ya más serias, han relatado, por ejemplo, que el ejército que sitiaba a Tenochtitlan se componía de 1% de españoles y el 99% de indígenas apoyando esta versión. Es decir, por cada prácticamente había 500 españoles o 1000 españoles y 500,000 o 100,000 indígenas asediando Tenochtitlan durante estos meses que duró el sitio a Tenochtitlan. Pero, Abentofail, continuando, digamos, sobre lo que hablas anteriormente, ¿qué fue la conquista? ¿Por qué el Estado mexicano, a lo largo de su historia, ha hecho un uso ideológico de este acontecimiento? Sí, la conquista, en términos muy generales, debe su razón de ser a la contradicción externa
más que a la contradicción interna. ¿A qué me refiero? A que existía en Occidente un desarrollo que iba mucho más adelante en lo económico, en lo material, que lo que sucedía en América. De tal manera que cuando se descubre América, que también era una necesidad, el descubrimiento de América es producto no tanto de la inteligencia de Cristóbal Colón ni de otros hombres, es realmente producto del desarrollo científico de la época, algo que no se podía hacer antes, se puede hacer ahora. Y el descubrimiento aparece como una necesidad, y también como una necesidad aparece la caída de una civilización culturalmente muy grande, pero materialmente inferior a las civilizaciones occidentales. De tal manera que creo que es necesario desterrar en este sentido la interpretación de los posibles acontecimientos, del hubiera, como suele decirse, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Moctezuma hubiera sido más valiente, un hombre más inteligente y no se hubiera dejado engañar tan fácilmente? ¿Qué hubiera sucedido si desde un momento se hubiera refrenado el ataque de Cortés? ¿Qué hubiera pasado si los tlaxcaltecas no se aliaban con los españoles, si los texcocanos no abandonaban la Triple Alianza? Estas respuestas son útiles para el conocimiento del momento concreto, pero ante el panorama general nos quedan relegadas. Quedan relegadas porque la verdad es que aunque se hubiera triunfado en ese momento, aunque hubieran sucedido cualquier otra circunstancia que impidiera que Hernán Cortés y sus hombres triunfaran en México, iba a suceder de una u otra manera, como sucedió con todos los pueblos americanos, como ha sucedido a lo largo de la historia, porque este es el imperialismo español del que hablamos, pero después vienen otros imperialismos, viene el imperialismo inglés que destrona al imperialismo español y hace exactamente lo mismo con grandes culturas como la China, como la hindú, como la India, y esto no es casual, es una necesidad en un sistema económico en el que las naciones pobres, en el que las naciones humildes terminan siendo avasalladas por el imperio del capital. Lo mismo está sucediendo ahora con Estados Unidos y otros países como Siria, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Es decir, es un fenómeno que se repite, que se reproduce porque las circunstancias lo vuelven necesario. Y lo necesario es aquello que tiene que suceder dadas ciertas circunstancias. Por lo tanto, la caída de Tenochtitlán, fuera en 1521, fuera antes o fuera después, iba a ser una fatalidad. Tenía que suceder dadas las circunstancias de la época. Ahora, partiendo de esto, creo que es importante entender el papel que el Estado ha jugado. ¿Qué ha hecho el Estado para interpretar este momento tan importante de nuestra historia, este momento, esta disrupción histórica que se da, económica, política? Yo creo que el Estado, a lo largo de los años, no solamente hablamos del Estado actualmente, o sea, del gobierno actual, sino del Estado como institución, tiende siempre a utilizar al pasado para cubrirse con sus ropajes y justificar el presente. Un Estado que no triunfa, un Estado que no satisface las necesidades sociales, políticas, económicas en un momento determinado, suele recurrir a la historia para intentar cubrir con esos grandes ropajes heroicos la tragedia en la que se vive en ese momento. Y eso es lo que ha hecho el Estado desde siempre con cualquier fenómeno histórico. Lo hace con la conquista, intentando glorificar a Cuauhtémoc, intentando glorificar a hombres que merecen ser glorificados, claro está, pero utilizando su imagen, utilizando su figura. Lo hace con la independencia, con Hidalgo y con Morelos, pero ¿dónde terminaron Hidalgo, Morelos y Cuauhtémoc? Terminaron asesinados por el mismo Estado del momento. Lo hacen con la Revolución Mexicana, con Zapata, con Villa, con Felipe Ángeles, pero la realidad ¿cuál es? Que estos hombres fueron precisamente destruidos por el propio Estado y que sus ideales nunca llegaron a triunfar. Es decir, utilizan a los vencidos para poder glorificar el imperio y el control de los mismos que siempre han vencido sobre todas las clases, que ahora juegan un papel casi ornamental. De tal forma que el Estado busca justificarse en su fracaso popular a través de grandes hazañas del pasado, y eso es lo que ha hecho con la conquista y con cualquier otro momento histórico, y lo sigue haciendo, que ese es el verdadero problema, pero ahora de una manera mucho más patética. Sí, sobre esto, me parece que
parece que hay un deslinde, como una negación incluso psicológica o psiquiátrica del Estado cuando habla de 500 años de resistencia en lugar de 500 años de conquista. 500 años de resistencia frente a quién, si no es ante la institución estatal de las grandes masas de indígenas que se han visto relegadas o sometidas por el Estado. Pero bueno, eso es lo que quería tratar en la última pregunta, porque me parece que en un espectáculo no muy distinto a los acostumbrados durante los gobiernos anteriores, la Cuarta Transformación habilitó en el Zócalo de la Ciudad de México, sobre las antiguas ruinas de la Gran Tenochtitlan, un monumento de tabla roca que simula el Templo Mayor para celebrar estos 500 años de resistencia indígena. También se han propuesto la gran revolucionaria tarea de cambiar el nombre de las calles como un ejercicio de reivindicar la memoria histórica. Anaximandro, ¿por qué la Cuarta Transformación lo hace? ¿Es de veras un ajuste de cuentas con el pasado o es la continuidad ideológica, la continuidad de clase, del uso ideológico de la historia? Bueno, pues yo lo que debo decir es que sí, como mencionaba Aventofail, prácticamente las clases gobernantes han utilizado la historia a lo largo del siglo XX, sobre todo después de la Revolución, y antes también, desde el siglo XIX, la han utilizado precisamente para legitimarse. Después de la Revolución Mexicana comienza un proceso en el que la burguesía nacional que ganó la Revolución Mexicana trata de hacer una historia a través de símbolos históricos que permitan identificar a todos los mexicanos. Tratan de lograr que todo el mexicano se identifique, por ejemplo, con el mexica, o que todo el mexicano se identifique, como decía Aventofail, con Cuauhtémoc, que no se identifique, por ejemplo, con los tlaxcaltecas. Esa historia se va formando y en un momento sirvió para consolidar al Estado mexicano, sirvió realmente para crear un sentimiento nacional que permitiera que la burguesía trajera en algún sentido progreso, desarrollo económico para el país. Pero llega un momento en el que la burguesía, que primero era revolucionaria, se convierte en una opresora descarnada, que no da nada ya para el pueblo. Entonces, el discurso que antes era un discurso progresista, nacionalista, se convierte en un discurso para tapar los errores de la burguesía. Y esa burguesía que está en el poder, que antes utilizaba el discurso nacionalista para encauzar, digamos, las políticas del pueblo mexicano, ahora las utiliza para tapar sus errores, para tapar que no ha hecho justicia al pueblo mexicano. Y en ese sentido es como debemos entender lo que está haciendo la 4T y Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, ¿por qué se le da tanto foro, tanta publicidad a la carta de López Obrador, diciéndole al rey de España que le pida perdón a los mexicanos? ¿Por qué no en lugar de eso se resuelve, por ejemplo, un crimen real que está sucediendo hoy, que es el narcotráfico? ¿Por qué no se resuelve la pobreza? ¿Por qué no se resuelven las muertes? ¿Por qué no se detienen más bien las muertes por coronavirus que están sucediendo hoy? ¿Por qué se trata de hacer como cosa importante, por ejemplo, la formación del Templo Mayor de Tablarroca ahí en el centro? O sea, ¿para qué sirve eso? Solo sirve para que la gente pierda de vista sus verdaderos problemas, para que no vea que López Obrador tiene un desastre en el país, que no está haciendo nada por el país. Incluso ese Templo Mayor que hizo ahí en el Zócalo, ese Templo Mayor pues costó algún dinero. ¿Por qué no el dinero que se utiliza en ese tipo de cosas, que no sirven para nada prácticamente, solo es un show? ¿Por qué no se utilizan, por ejemplo, para restaurar el Templo Mayor que está ahí al lado? El verdadero patrimonio cultural que nos dejaron los mexicas, que nos dejaron los españoles por no haberlo destruido totalmente, ¿no? ¿Por qué no se pone a arreglar eso? ¿Por qué está a la intemperie ahí degradándose y no lo arregla? Eso es simplemente una cosa muy superficial, pero así podemos irnos hasta las colonias pobres. No resuelve los problemas de las colonias pobres López Obrador.
Y ante eso lo que trata de hacer es ocultar ese problema, diciendo eso, vamos bien, el rey de España tiene que pedir perdón, etc. Y no hay justicia para el pueblo. Y la historia, conocer justamente la conquista y conocer la historia de México, eso puede permitir que el pueblo sepa que se le debe hacer justicia. Y es algo importante, algo que se debe hacer en el pueblo mexicano. Enseñar la historia para que el pueblo reclame justicia, para que el pueblo reclame que se atiendan sus demandas históricas. Y bueno, muchas gracias. Finalmente, Abentofail, también te pediré un poco de brevedad, que se nos acaba el tiempo. ¿La cuarta transformación falsea la historia? Definitivamente. Definitivamente, yo creo que la cuarta transformación es un claro reflejo del fracaso de una revolución, de un intento de revolución, no de una revolución. Hay dos maneras de observar este fenómeno. Cuando una revolución es real, regresa al pasado para glorificarse con él, para incrementar la fantasía y ver los objetivos de manera más cercana. Por eso el hecho de que los insurgentes en la independencia y los grandes revolucionarios de 1910 recuperaran el pasado era necesario, porque así se glorificaba el nuevo presente y se veía un nuevo porvenir. Hay otra forma, la forma patética, los cambios no solo, no diría medias, pero sería exagerar, la simulación de cambios. Cuando tú propones una revolución, pero lo único que tienes es un fracaso rotundo, en ese momento el pueblo se encuentra retrotraído a una época fenecida, y para poder hacerle creer al pueblo que la revolución sigue, hay que explotar a los viejos íconos de la historia, hay que hacerlos pasear y hacer vagar su espectro para engañar a la gente que sí esperaba una verdadera transformación. Son los dos usos de la historia. Uno es para glorificar a los pueblos frente a las grandes transformaciones. Otro es para engañar a aquellos que creyeron en una transformación real, pero terminaron viendo una forma patética, un regreso tal vez más doloroso a una situación de la que creíamos estar a salvo. La cuarta transformación está utilizando la historia, la está intentando acomodar a sus intereses de clase, que son los mismos intereses de clase que tenían entonces los conquistadores, que tenían después los realistas y que tenían después los burgueses de la Revolución Mexicana, y que quieren hacer imperar sobre los intereses de aquellos indios que fueron destruidos, porque hoy ya no importa si son tlaxcaltecas, ya no importa si son mexicas, ya no importa el origen de la cultura. Todos los mexicanos pasaron a formar parte de una misma clase y sometidos bajo el yugo de otra clase. ¿Qué tenemos que aprender entonces? No podemos simplemente utilizar la historia para engañarnos, tenemos que recuperar la historia para hacerle justicia no solamente a los pobres de hoy, no solamente a los mancillados de hoy, sino a los humildes, a los desprotegidos y a aquellos que fueron destruidos por los mismos que hoy nos destruyen. Esa es la mejor forma de utilizar la historia, y naturalmente el gobierno actual, la cuarta transformación, hace exactamente todo lo contrario para defender los intereses que ha defendido desde siempre, pero que intenta ocultar. Quisiera terminar por donde tú también terminabas tu participación, recordando a Walter Benjamin, que citaba, me parece que a Nietzsche, aunque con motivos distintos. Decía Walter Benjamin que necesitamos la historia, pero no como el ocioso hastiado en el jardín del conocimiento, en el jardín del saber, porque como decía tanto Abentofail como Anaximandro, la rememoración de las víctimas del pasado tiene sentido porque inspiran a la acción de las clases dominadas de hoy en día. El papel inspirador de las víctimas del pasado se debe convertir en una energía espiritual para las luchas de hoy. De nada sirve la erudición vacía ni los lamentos melancólicos estériles. La memoria debe convertirse en revuelta activa y en praxis revolucionaria. Muchas gracias, Anaximandro, gracias a Abentofail por aceptar participar en nuestro foro, que también es de ustedes y siempre tendrán las puertas abiertas cuando quieran participar. Gracias a todos los que nos siguen en nuestra transmisión. Esto me parece que ha sido todo. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.